Hay quienes dicen que la ficción muchas veces es utilizada por los imperios como maquinaria de propaganda para proyectar sus deseos. Lo que vivimos actualmente en este mundo tranquilamente podría encajar en alguna serie medio apocalíptica. Y dependerá quién cuente lo que sucede para determinar qué es lo que va a suceder. En enero de 2015 se lanzaba el piloto de una serie norteamericana llamada The Man in the High Castle, El hombre en el castillo. Basada parcialmente en una novela homónima de 1962 del escritor de ciencia ficción norteamericano Philip Dick. En sus 4 temporadas, la serie relata la historia de un mundo alternativo en el que las potencias del eje, Alemania, Japón, Italia y sus aliados, resultaron victoriosas en lo que en Occidente conocimos o conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Con un Estados Unidos dividido en 3 partes, una controlada por la Alemania nazi, más ligada al Atlántico, una zona controlada por Japón, más cerca del Pacífico, y una tercera zona neutral, en el medio. Esta historia narra los periplos de distintos personajes que intentan hacer frente a ambas potencias en búsqueda de librarse de esos regímenes que los oprimen. Y en el medio, las discusiones entre ambos regímenes. Pero en paralelo, y acá es donde entra lo ficcional, un mundo más parecido a lo que conocemos como lo que terminó sucediendo, al que los nazis pretenden conquistar luego de inventar una máquina que les posibilita viajar entre esas 2 realidades contrapuestas. Si bien podríamos asegurar que esa no fue la intención de su mentor, o que no fue la intención de su mentor, mucho menos de los creativos de Amazon Studio, que produjeron la serie, la historia serviría para hacer un paralelismo con la actual situación que vive el mundo. Un occidente colectivo, ahora con un Estados Unidos con trampa a la cabeza que va medio a contramano, que intenta permanentemente desaparecer del mapa el incalculable aporte que hicieron rusos y chinos, entre muchos otros pueblos, en la derrota contra el nazifascismo. Y si bien la conmemoración del 80 aniversario del Día de la Victoria de esa gran guerra patria se hizo en Rusia, dado que allí ocurrió esa batalla épica, también debe mencionarse el aporte de esa China de Mao, esa en la que dejó entre muertos y heridos la escalofriante cifra de 35 millones de víctimas, superando ampliamente a los 27 millones de soviéticos caídos en combate. Hace algunos días, el analista geopolítico brasileño Pepe Escobar hacía un breve análisis, pero interesante, de las implicancias de este 80 aniversario de aquella gesta patriótica de la vieja Unión Soviética, señalando algo que venimos insistiendo desde hace algunos meses, y es que el destino de ese mundo multipolar que empieza a tomar cada vez más cuerpo está siendo delineado por los BRICS, básicamente, o 3 de sus BRICS, Rusia, India y China, lo que también podríamos denominar como un triángulo Primakov 2, tal como dice Pepe Escobar. Un día antes de esta histórica conmemoración, la delegación china, una de las más grandes, encabezadas obviamente por quien fuera el invitado de lujo de la jornada, Xi Jinping, pisaba suelo moscoví. Aproximadamente 7 horas de reunión fueron las que destinaron Vladimir Putin, Sergei Lavrov, María Zaharova y compañía con sus homólogos chinos. Entre los destacados de lo que se pudo conocer de este encuentro, nos pareció muy atinado el comentario del mandarín Xi Jinping respecto a la actitud que están tomando los mandatarios y las élites europeas y occidentales en general en este momento. Xi comparó la hegemonía asesina del imperio estadounidense
con las fuerzas fascistas arrogantes de los años 1930-1940. Y es de destacar que las llama fascistas, esto lo decíamos recién, porque para China aquella fue una gran guerra mundial antifascista, valga la redundancia. Las fuerzas justas del mundo, incluyendo China y la Unión Soviética, lucharon valientemente y derrotaron a las arrogantes fuerzas fascistas lado a lado. 80 años después, el unilateralismo, la hegemonía y el acoso escolar son extremadamente dañinos. La humanidad está una vez más en una encrucijada, dijo Xi. Y es que obviamente ese occidente se posa del lado de los nazifascistas, hoy representados en Zelensky, por solo citar un ejemplo. Tras 10 años de su última participación en las conmemoraciones del Día de la Victoria, Xi Jinping afirmó que la gran amistad de los pueblos ruso y chino fue forjada por fuego y cimentada en sangre. Y además de firmar varios acuerdos bilaterales, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta advirtiendo que la llamada cúpula de oro que propone Donald Trump, un sistema de defensa aérea inspirado en la cúpula de hierro de Israel, bastante endeble por lo que vimos en el último tiempo, al igual que la nuclearización de alianzas militares como el AUKUS, estas cosas plantean una nueva amenaza para la seguridad mundial y son de carácter profundamente desestabilizador, por lo que ambos países se comprometieron a llevar una voz conjunta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y si bien, como decíamos, no fue la única reunión, obviamente hubo de todos los colores, sin duda fue la más significativa de todas por el peso específico que tienen estos dos países en la construcción de ese nuevo mundo multipolar del que venimos hablando. No es menor recordar las palabras de Xi Jinping hace poco más de 2 años, cuando se despedía de Putin en Moscú. En este momento hay cambios como no hemos visto en 100 años. Y somos nosotros los que impulsamos esos cambios. A lo cual Putin dijo, estoy de acuerdo. Tal como lo afirma el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife en 2 de sus últimos artículos, hasta ahora Rusia no mordió el anzuelo muy abaratado de Ucrania para crear un G2 con Estados Unidos frente a China, cuando cunde la primera guerra comercial mundial, expresión utilizada por Red Voltaire, que se ha transformado caleidoscópicamente en una guerra financiera y de divisas. Producto de lo cual, de continuar así, lo que existirá en el mediano corto plazo no será un Yalta 2, sino un Congreso de Viena 2.0, que equivaldría al papel restitutivo y reparativo de Talleyrand, que sustituyó al derrotado Napoleón. Lo que queda claro, después de esta jornada histórica, y de cómo Occidente intentó boicotear e invisibilizar tal conmemoración, fundamentalmente redirigiendo las miradas hacia la elección papal, es que los mandatarios y las élites norteamericanas y europeas están tan obsesionados por no perder su lugar de privilegio, que como el personaje del Führer, que sucede a Adolf Hitler en la serie antes mencionada, tiene esa obsesión por viajar a ese otro mundo paralelo para conquistarlo. Occidente debería estar agradecida a que no habla alemán o japonés como sucede en esa serie. Amigos, amigas, nunca pierdan de vista que los imperios, sean reales o ficcionales, siempre harán lo que esté a su alcance por continuar oprimiendo, saqueando y rapiñando a los pueblos del mundo
con tal de saciar su sed incontrolable y cruel de destrucción.